Bienvenidos a Los Presidentes al Banquillo, el único podcast donde los héroes o antihéroes de la historia económica moderna de México vienen a defender sus sexenios. Hoy tenemos a 5 titanes del destino responsables de guiarnos del milagro mexicano a la dependencia total. Prepárense para la autodefensa, el regateo de culpas y la sátira sexenal. En el banquillo, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. Temas: de la asociación. Buenas tardes, me llamo Luis Echeverría Álvarez. Muy buenas tardes, señores y señores. Yo soy José López Portillo. Muy buenas tardes, yo soy Miguel de la Madrid Hurtado. Buenas tardes, yo soy Carlos Salinas de Gortari. Muy buenas tardes, yo soy Ernesto de Ponce de Cedillo. Lo que había era unidad nacional y una necesidad de legitimación política. Después del desgaste de la represión, yo tuve que salir a reconfigurar la imagen de México a nivel internacional. Yo no daba dedazos, yo dirigía el barco ante una enorme tensión interna. Luis, tu unidad nacional nos dejó con una imagen tan deteriorada que ni tus giras internacionales la arreglaron. Tuvimos que empezar en apertura política, aunque mi enfoque estaba en el desarrollo. Bueno, yo al menos pude elegir a mi sucesor, el cual fue de la Madrid, basándome en los problemas financieros, no en los conflictos políticos como tú. Exacto, yo llegué con la bandera de la renovación moral. Mi tarea era limpiar el desorden que ustedes dos dejaron. Y sí, si bien el PRI era un régimen autoritario híbrido, yo lancé la liberalización electoral. Además, ¿quién impuso la organización ciudadana que permitió que surgiera una oposición real? El mismo del 85. Querido Miguel, tu renovación moral solo preparó el terreno para la modernización. Yo sí tenía un proyecto, las elecciones de 1988. Bueno, digamos que aseguré el nuevo curso liberal de la economía con el apoyo pleno de Estados Unidos. Si el sistema se cayó un poquito, fue un detalle técnico. ¿La caída del sistema? Carlos, fue el bautizo de la modernidad. Yo tuve que llegar a implementar las primeras elecciones, consideradas la más grande transformación del país, las primeras con la gran observadores de los países. Gracias al PRI, finalmente terminamos con ello. Yo abrí la democracia, no solo las arcas hacia el más allá. Ahora sí, el plato fuerte. De la Madrid usted recibió un país en moratoria. Salinas, usted lo dejó al borde del precipicio con el error de diciembre. ¿Fue usted el más petrolero o el más derrochador? Yo no derroché, yo invertí. La riqueza petrolera, descubierta en mi sexenio, creó la ilusión de que podíamos crecer sin restricciones. Mi error fue seguir la ideología del nacionalismo revolucionario, creyendo que el Estado podía impulsarnos a tasas de crecimiento altísimas. Pero pues la estructura no soportaba, y sí, defendí el peso como un perro. Un perro que acabó declarando la insolvencia del país en 1982. Yo no tuve opción, tuve que aplicar la austeridad exigida por el FMI y el Banco Mundial. Yo reduje el gasto público en 40% en inversión y empecé a vender para estatales un gran trago amargo, pero necesario. Yo entrego que yo convertí en tequila de exportación. Miguel, tú te quedaste a medias. Yo traje la estabilidad y el crecimiento. Sí, incrementé el gasto fiscal a niveles históricos. Antes de irme, pero para financiarlo, usé tesobonos. Bonos a corto plazo que aseguraban el pago en dólares. Esto era para proteger a los inversionistas de una posible devaluación. No fue opacidad. ¿Opacidad?
La crisis fue causada en gran medida por la opacidad de tu régimen. Carlos, eso fue exorbitante. Te vinieron gran y vacaciones relevantes que decías eran insoportables y esto al país generaba un decremin. Cuando asumí la presidencia, unas semanas el modelo se derrumbó. Tuve que liberar la flotación, el peso perdió la mitad de su valor. Yo tuve que pedir al paquete de emergencia de 20,000 millones de dólares y casi 30,000 millones más a otras organizaciones para evitar el colapso total. El famoso error de diciembre. El error fue tuyo, Ernesto. Por manejar políticamente mal la devaluación. Yo te había ofrecido compartir la carga del ajuste, pero preferiste mi culpa. ¿Ven? Mucho tesobono y mucho TLCAN, pero el problema real es que se olvidaron de la inversión productiva y siguieron gastando lo que no tenían. Mi endeudamiento era para una nueva capacidad industrial, el de ustedes para salvar especuladores. Hablemos de estatismo, privatización y FOBAPROA. Cedillo, usted convirtió una deuda privada en deuda pública. Yo salvé el sistema, el fondo bancario, protección, ahorro, se ejerció en 1995 para evitar el agravamiento de la crisis. Convertimos 552 millones de pesos de deudas de 12 bancos privados en deuda pública. El costo de no saber rescatar el banco hubiera sido catastrófico debido al pánico en los mercados financieros. Esto aseguró el incremento del 7% del PIB en el último año. Pero yo no vendí mal la banca. Yo la privaticé porque era esencial para la modernización. Yo desmantelé la estructura de Pemex y la dividí en subsidiarias. La modernidad exigía que el Estado dejara de ser ineficiente. Ineficiente pero soberano. Yo, ante la crisis de 1982, nacionalicé la banca y establecí el control de cambio. Los allegados a la culpa política se beneficiaron, sí. El 55% de la deuda cubierta por la FOBAPRO fue para el empresario y los banqueros, pero FOBAPRO era el instrumento de las salidas, creo, en 1990. Yo solo lo usé para la misión de tú, Carlos, y de tus amigos. Lo hicieron indispensable. La reducción del Estado y la venta de paracetamol para estatal. La privatización era el camino al primer mundo. El problema de Ernesto es que su rescate hipotecó a 3 generaciones. Y eso no se ve muy primer mundo. Yo defendí la economía de la caída total. Gracias que a ustedes la dejaron vulnerable. Cumplí con el TLCAN a no recurrir a los controles de capitales, lo que nos ayudó a la recuperación de todo esto. Al final, ustedes, los tecnócratas, usaron el petróleo para la dependencia y el rescate bancario. ¿Para qué? Solamente para beneficiar a unos cuantos. Entonces, si sumamos la deuda de Echeverría al petróleo de López Portillo, el FOBAPROA se estima que tardará 70 años en pagarse. Mientras tanto, la pobreza y el desempleo se agudizaron después del error de diciembre.
En esta historia de crisis y salvajes, la única constante es que todos, en su momento, creyeron tener la mejor alternativa. Esto fue Los Presidentes al Banquillo. Gracias por acompañarnos.